Muy bien, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Desde Quintana Roo, Domenico Leone, bienvenidos al programa Entrégame tus dudas, ese espacio que hemos hecho 2 veces a la semana para estar juntos en ese momento de contingencia. Ya ha pasado bastante tiempo, ya llegamos al encuentro número 27. Hoy vamos a contestar una serie de preguntas que nos han llegado por parte de seguidores y pues sí va a estar interesante. Me gustaría volver a mencionar la iniciativa que estamos teniendo. Hola Marisela, la iniciativa que estamos teniendo de los talleres grupales gratuitos de sanación introspectiva. Son talleres de terapia, es decir, son terapias grupales para todas aquellas personas que están teniendo problemas emocionales. Hola Laura Melchor, hola Alma Olimpia. Todas aquellas personas que están teniendo problemas emocionales y que además ahora con la contingencia han aumentado y están teniendo problemas económicos. Es para las personas que tienen problemas económicos y no pueden pagarse su terapia personal. Los apoyamos con los talleres. Mándenos mensajes, llenen los cuestionarios que se les mandan y sus cartas serán contestadas. Nos pondremos en contacto con ustedes y les daremos la fecha del taller. Hoy vamos a empezar con una pregunta. Una pregunta interesante que llegó. Un amigo nos contacta desde Italia. Me está preguntando si se han podido evidenciar con pruebas algunos casos de vidas pasadas que han pasado en una hipnosis. Hola Fátima. A ver, Marisela dice, me pregunto por qué nos atrapa el amor y no sabemos si realmente nos aman o no. Marisela, eso es para autoestima. Lo vamos a resolver. Decía, si hay casos de vidas pasadas que se han podido comprobar. Bueno, me gustaría aclarar una cosa. En lo personal, yo me dedico a terapias en hipnosis introspectiva, que son terapias obviamente de recuerdos de vidas pasadas también. Consideramos que un 30-40% de las sesiones llegan a sacar supuestas vidas pasadas. El recuerdo de vidas pasadas no es obligatorio en una sesión en hipnosis. Se hace si esto es necesario, porque no podemos recordar vidas pasadas por juego. Puede crear problemas. Ahora, la finalidad misma de la terapia es hacer terapia, no hacer investigación sobre historia o cosas que puedan salir. Así que en lo personal no me pongo a investigar, a no ser que pues sucede, a veces sucede. Así de comprobar directamente no lo he podido hacer en lo personal, en mis casos, aunque sí sé de casos de otros colegas muy cercanos que sí han tenido comprobaciones. En lo personal lo que me ha sucedido es que estábamos en Sicilia, en Italia, estábamos haciendo terapia a 2 amigas, pero una la hicimos un día, una la hicimos el otro día, y la primera recordó una vida supuesta pasada en la Edad Media, donde ella era una doncella que estaba bien, estaba feliz, pero llega un momento en esa vida que hay una guerra y ella está en un bosque, se acerca un
caballero, un soldado con armadura, y la mata. Entonces ella recuerda eso, que la están matando. Al día siguiente hicimos la terapia a la otra amiga, son muy amigas y nunca habían hablado de esto. Pero en la hipnosis salió el mismísimo recuerdo, idéntico, mismo recuerdo, pero desde la otra perspectiva. Era Edad Media y ella era el soldado que estaba matando a esa doncella. Curiosamente, luego la ley del amor, la ley de causa y efecto, nos pone en el mismo camino para reparar esas cosas, y finalmente las dos se volvieron grandes amigas y personas maravillosas, porque ya luego hemos quedado en buena amistad con ellas. De hecho, una de ellas sigue muy seguido nuestra transmisión desde Italia. Fíjese, en ese momento en Italia son las 2 de la madrugada y ella, Stefania, nos sigue. Hola Patti, a ver, Alicia Alonso, hola. Entonces sí. Luego otra prueba, por ejemplo, de vidas pasadas, si la queremos ver así, es lo que llamamos xenoglosia. Se me estaba escapando xenofobia, es otra cosa, bórrelo. Xenoglosia. ¿Qué quiere decir xenoglosia? Quiere decir que una persona en trance está recordando una supuesta vida pasada y supuestamente empieza a hablar el idioma de aquella vida. Ahora, hay veces que de por sí este fenómeno es bastante raro, pero sí sucede. Pero en la mayoría de los casos son lenguas que no podemos comprobar porque supuestamente son dialectos y cosas que no conocemos. Aunque es normal que si recordamos una vida pasada en un pueblito X de no sé dónde, pues es normal que hablemos el dialecto de ese pueblito. Pero a veces nos ha tocado encontrar casos en que sí ese idioma ha sido identificado. Me recuerdo, estábamos en un curso de hipnosis introspectiva en Barcelona con mi colega Aurelio Mejía, porque dictamos juntos los cursos, y una cursista, durante la demostración, se le estaba haciendo la terapia, y esta cursista, que era, no me acuerdo, creo que era búlgara, no me acuerdo, de Bulgaria, era de Bulgaria creo, pero estaba viviendo en España. Entonces, durante la sesión, ella recuerda una vida supuesta en Rusia, Rusia del 1500, y empieza a hablar su dialecto. No entendíamos nada. Y por curiosidad le dimos un cuaderno con un lápiz para escribir lo que ella decía. Y escribía en unos garabatos raros. Pero la curiosidad fue que en el mismo curso estaba otra compañera, otra cursista, que sí era rusa. Igual estaba viviendo en España, pero sí ella era rusa. Y en ese idioma reconoció un dialecto antiguo de Rusia, que ya no se hablaba, pero ella sí lo conocía, un dialecto antiguo de Rusia, y reconoció en los garabatos caracteres cirílicos antiguos. El cirílico es el tipo de carácter que usan en Rusia, en Grecia, en toda esa parte del mundo. Pero esos eran garabatos bueno, eran letras, pero de un cirílico antiguo, que una persona que habla ruso ahora no conocería, pero esa mujer tenía una cierta cultura, entonces sí reconocieron esos garabatos cirílico antiguo. Eso podría ser una prueba. Pues
es interesante. Hola Alicia, Melissa Perrera, Patti Estrada, qué gusto. Elisa Otero, Clau Ramírez. Clau, esperamos el día para poder hacer tu terapia. También hay otra pregunta interesante relativamente a vidas pasadas de Gabriela de Argentina. Me pregunta, ¿qué tipo de hipnosis se usa para la terapia de vidas pasadas? ¿Realmente se pueden hacer conscientes esos recuerdos o es un cúmulo de recuerdos o es algún otro factor? Sí es interesante, Gabriela, esta pregunta. Hola, Lori Sosabac. ¿Qué tipo de hipnosis para hacer terapia de vidas pasadas? Para empezar, vamos a entender. Terapia de vidas pasadas se hizo famosa en los 80, ya existía antes, pero se hizo famosa en los 80 por medio del psiquiatra americano Brian Weiss, que escribió el libro Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss ya se hizo, hay que reconocerle el mérito de haber hecho famosa la terapia de vidas pasadas en el mundo, y de ahí prácticamente todos procedemos, entre comillas, porque la hipnosis regresiva es una evolución de eso. Hola, Raquel de la Huerta. Es una evolución de esto. Sin embargo, la terapia de vidas pasadas, tal cual como la entendía Brian Weiss, hoy no es muy proponible, a pesar de que se sigue practicando, se sigue enseñando. Y bueno, Brian Weiss ya hace sus espectáculos y son bonitos y vale la pena asistir. Llena las plateas con 5.000 personas en todos sus viajes y cursos que hace. Pero en sí es un método que podemos considerar obsoleto, terapia de vidas pasadas. Hola, Carmen Rangel. ¿Por qué, Gabriela? Porque terapia de vidas pasadas nace del presupuesto, bueno, de la idea, de la premisa de que cualquier cosa que tú estés pidiendo es fruto de experiencias de vidas pasadas, y recordando vidas pasadas, simplemente recordando vidas pasadas, cuando tú recuerdas el origen, esta cosa desaparece. Esa era la idea de Brian Weiss, pero no es así. Esto se verifica en muy pocos casos, podemos decir 10-15% de los casos. Uno recuerda y se le va el síntoma. No es realmente así. Por esto, luego las terapias de regresiones han ido adelante, han metido más herramientas, más cosas. Porque, para empezar, la mayoría de los problemas no son tanto procedentes de vida pasada, sino de nuestra infancia, de las experiencias de esta vida, de la infancia. Muchos son procedentes de experiencias del vientre materno. Hablamos en el episodio anterior del vientre materno. Y otras son de vidas pasadas. Pero también las que son de vidas pasadas, para poderse renovar en esta y poderlas enfrentar en esta, se tienen que haber renovado en la infancia. Así que en la mayoría de los casos, los problemas observamos que los resolvemos en la infancia, en la edad temprana del individuo o en el vientre materno. Así que recuerdos de vidas pasadas en las terapias normales, en un proceso terapéutico normal de regresión, las tenemos en un 40% de los casos, 30% de los casos. Luego tú dices, bueno, ¿por qué? Lo que hacemos es ir a vida pasada, o a la infancia, o al vientre materno, identificar el origen del problema, como en la terapia de vidas pasadas, pero ahí mismo lo elaboramos, no dejamos que se vaya solito. Ahí mismo lo elaboramos, ahí mismo generamos el perdón, ahí mismo disociamos el problema, ahí mismo lo sanamos, y cuando la persona regresa a la realidad, ya regresa sanada. En la terapia original de vidas pasadas simplemente era dejar que la persona se imaginara solita vidas sin guiarla, con la idea de que imaginando vidas pasadas sana el presente.
eso sucede en pocos casos, así que ya es considerado obsoleto a pesar de que pues todavía hay quien la practica. La segunda parte de de tu pregunta, Gabriela, ¿se pueden ser conscientes de esos recuerdos o es o es otro factor? No lo sabemos. Hola Landy. En muchos casos son recuerdos reales de vidas pasadas. En otros casos son formaciones mentales del subconsciente que ha ido construyendo como se construye un sueño con imágenes, sensaciones y sentimientos pescados en todas sus experiencias. Pero en realidad poco importa, eso de hecho lo explicamos en los cursos. No nos importa que lo que sale en una terapia en hipnosis introspectiva o regresiva sea real. No nos importa para nada. Porque la finalidad es sanar al paciente. Es que cuando termine la terapia, los síntomas que antes tenía posiblemente se le hayan ido, hayan desaparecido. Así que, para este fin, la mente profunda nos otorga herramientas que son esas fantasías o esos recuerdos reales. Todo lo que sale durante una terapia, nosotros lo tomamos como herramienta para sanar al paciente, no como elemento para ir a investigar. Y de todos modos, si investigamos, descubrimos que la mayoría, y eso sí se lo aseguro, la mayoría de los recuerdos que salen en una hipnosis no son auténticos. Algunos sí. Y especialmente eso lo encontramos en los recuerdos del vientre materno, que son más comprobables. Algunos sí son reales. Muchos no, son solo herramientas que el subconsciente mete a disposición. Pero ¿a qué nos importa ir a investigar esto? Sí es curioso, es bonito, es interesante, de acuerdo. Pero lo que nos importa es que la persona entra a una terapia que su vida está deshecha, o que ha intentado el suicidio muchas veces, o que está destruida, y sale brillando, sale emocionada, sale viva, sale conquistando su entorno. Eso es lo que nos importa. A fines de cuentas, lo que queda de los recuerdos de la regresión es totalmente relativo. Ese es mi punto de vista como terapeuta. Melissa Pereira, justo estoy leyendo ese libro, está súper bueno. Sí, Melissa, el libro Muchas vidas, muchos maestros es buenísimo, se lo aconsejo, vale la pena, es bello, nos eleva, nos abre, nos hace entender muchísimos mecanismos de la ley de causa y efecto. Es válido, todavía es muy válido el libro. Lo que considero que está un poco obsoleto es el método, pero el libro y todos los libros de Brian Weiss son interesantísimos, se los aconsejo. Y bueno, el libro Muchas vidas, muchos maestros, en realidad se consigue gratuito ya en la red. Rosa Cisneros, Fátima, está súper interesante ese libro, sí, de acuerdo contigo. Maricelo Ramas, la baja autoestima es por mi parte o por la otra persona. Pues eso yo no lo puedo ver, Maricela, pero en realidad cuando hay problemas de parejas tóxicas, de no encontrar la persona que nos aprecia por lo que somos, el problema está en la baja autoestima. Maricela, voy a explicar un concepto en este sentido para que quede claro, aunque esté en teoría fuera de tema. Bueno, no está fuera de tema porque hoy no tenemos un tema específico, así que sí es interesante hablar de este punto que nos ofreces, Maricela. Muchas veces vienen personas, eso es común, vienen personas a decir: yo tengo un patrón de parejas tóxicas y todavía no he encontrado la persona que me ama por lo que soy. Y yo en realidad, como la terapia se trata de ir rompiendo esquemas, es decir, Maricela, si las cosas se continúan haciendo como se han venido haciendo, el resultado seguirá siendo igual, el mismo.
para aportar cambios es necesario romper los esquemas, no seguir ese camino que ya hemos seguido. Entonces es necesario que alguien desde afuera, en lugar de decir, ay pobrecita, ay cómo lo comprendo, ay cómo quisiera ayudarte, no, es necesario que alguien de afuera nos rompa esos esquemas, nos dé, entre comillas, cachetadas de amor, pero son necesarias. Entonces, cuando viene ese tipo de personas y me dicen, yo quiero encontrar la persona que me aprecie por lo que soy, porque hasta ahora he encontrado parejas tóxicas, yo le digo, en realidad tú siempre has encontrado a alguien que te aprecia por lo que eres, una basura. Es como, me estás insultando, no, por el amor de Dios no te estoy insultando. Y te voy a hacer comprender el mecanismo. Nadie te puede pagar más de lo que tú pides. Nadie te puede dar valor a ti misma más del valor que tú te das. Nadie te puede amar más de cuanto tú te amas. El problema es que tú no te amas. El problema es que tienes una tal baja autoestima que viene, no me refiero a ti, Marisela, sino a ese tipo de personas, una tal baja autoestima que viene de la infancia, porque papá fue así, porque mamá fue así, o quién sabe por qué razón, y entonces has ido filtrando alrededor tuyo personas de ese tipo, por un mecanismo especial que ya he explicado aquí en esta sede y explico mucho en las conferencias y no lo voy a explicar ahora, pero un mecanismo muy típico de sugestión inversa, estamos filtrando alrededor nuestro este tipo de personas. Pero somos personas que no hemos recibido cariños y necesitamos cariños. Somos personas que tenemos inseguridad. Entonces yo voy a limosnar cariños. ¿A quién le voy a limosnar cariños si solo tengo ese tipo de personas alrededor mío? Pues a ese tipo de personas. Entonces estaré repitiendo ese tipo de patrón. Pero es baja autoestima y depende de los traumas de la infancia, así como estás diciendo tú ahora. Exactamente. ¿Se sana? Definitivamente sí, se sana. Y muy bien. Hola Arminda, qué gusto verte por aquí. Ahora, hay una pregunta muy interesante que nos llega de Sol. Sol me dice, siempre he tenido una duda sobre el perdón y los padres. Entiendo que todas las lecciones fueron para evolucionar y trascender. En mi caso ha sido difícil comprender los abusos cometidos por mi padre hacia mi persona cuando yo era niña. Todo tipo de abusos. He trabajado arduamente para superarlo. Sin embargo, no puedo sentir amor hacia mi padre. No tengo sentimientos hacia él. Siento que ha sido un extraño para mí. Y esa es mi confusión. Se tiene que amar a una persona que te dio la vida, aunque te haya causado daño. Y aun cuando uno perdona, llega el sentimiento de amor automáticamente. No lo entiendo. No solo. Aquí creo que estamos probablemente malinterpretando. Clau, estás preguntando cómo se llama ese libro. Se llama Muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. De Brian Weiss. Brian Weiss. Weiss. Con doble S. Brian Weiss. Muy interesante. Muchas vidas, muchos maestros. Entonces, no es necesario que amemos al verdugo. Perdonar, aquí se está confundiendo el sentido del perdón. Hola Rosa Fernández, se está confundiendo el sentido del perdón. Perdonar no quiere decir estoy de acuerdo con lo que me has hecho y como ya estoy de acuerdo, ahora a pesar de que me has matado a mi hijo, a pesar de que me has violado toda mi vida, yo te voy a amar y te voy a querer como si no ha pasado nada. No, para nada, eso sería masoquismo, Sol. No es este el perdón. Perdonar es tomar conciencia y de algunas cosas y comportarse consecuentemente a esa conciencia. ¿Qué tomamos conciencia? Tomamos conciencia del hecho de que si
hemos estado sufriendo por ese tipo de experiencia, es porque nosotros hemos decidido cargarnos de la emoción dolorosa de ese recuerdo. Ese recuerdo está en el pasado. Somos nosotros quienes se lo van cargando y arrastrando, y somos nosotros los que meten a esa persona que me ha lastimado en un monumento, y todos los días de mi vida yo me estoy apuñalando mi corazón en honor de esa persona. O, por decirlo como dice mi amigo Aurelio Mejía, me estoy tomando yo todos los días una pastilla de veneno, yo, con la esperanza que sea él a morirse. Pero eso es absurdo. El veneno mata a uno mismo. El puñal me hiere a mí, no hiere a él que está en el monumento que yo le hice. Y él no es tan importante como para que yo le haga un monumento y me lo esté recordando toda la vida. Perdonar quiere decir, ¿sabes qué? Tomo conciencia que fui yo quien decidió cargar esto. Fui yo quien decidió lastimarse la vida todo el tiempo. Y fui yo quien decidió no vivir. Así que la responsabilidad está en mí, no está en ti. Te retiro las riendas de mi vida. Me las tengo yo, soy yo quien gobierna mi vida. No te doy poder para lastimarme. Yo tengo el poder para sanar. Así que te entrego al universo, el universo sabrá qué hacer contigo. Yo retiro ahora ese sufrimiento y de ahora en adelante todas las veces que recordaré lo que pasó entre tú y yo, lo recordaré como un aprendizaje X cualquiera, sin ninguna carga emocional. De la misma forma que no tengo cargas emocionales sobre el hecho de recordarme el día en que aprendí las vocales cuando era niña. De ahora en adelante tú serás una vocal más en mi alfabeto. Pero no es que perdono y no olvido. La verdad es que ya no me importa. Vete al universo y yo hago mi vida. Eso es perdonar. Perdonar es una forma sublime de soltar el pasado, no de enamorarse del verdugo. Soltar el pasado totalmente, Sol, quiere decir que todas las veces que yo recordaré eso, no tengo sensaciones. O si acaso puedo tener una sensación agradable si lo transformo en un punto de fuerza, pero en realidad no tengo ya sensaciones, ni recordando a la persona, ni acercándome a la persona, es X, punto. Dice, pero es quien me dio la vida. Bueno, me dio la vida, también me dio experiencias, me dio aprendizaje. Qué bueno, ahí está. Imagínate una persona que es hija de una violación, que sí, he tenido pacientes que son hijos de violación y historias muy interesantes. Creo que hablé de eso en uno de los episodios de Entrégame tus dudas. Muy interesante. Pero ¿cómo puede, Sol, una persona que es hija de violación, amar a su padre? Es más, ni siquiera sabe quién es. No se puede amar, decir, ¿sabes qué? Qué maravilla estar contigo. Puede que uno se lo gane, pero si no se lo gana, no se lo gana, punto. No nos tenemos que estar calentando la cabeza. Lo que sí es importante es que nosotros dejemos de cargar eso. Decía el Dalai Lama, Sol, si no puedes perdonar por amor, perdona por egoísmo, por tu propio bienestar, porque efectivamente eres tú quien se autolastima todos los días recordando eso y dando poder a esa persona. Punto. No hay mucho más que decir. Perdón es una forma sublime de soltar el pasado, no de amar al verdugo. Amar al verdugo, eso sería, en psicología se llama complejo de Estocolmo. Pues también hay muchos. Hola Rosa Fernández, hola Naxelina Cardona, Maru Corona, qué gusto verte por acá. A ver, sí hay otras preguntas interesantes. Bueno, una pregunta que ya nos han hecho otras veces. Me preguntan, ¿se pueden reavivar idiomas que se han hablado en una vida pasada? Uno. Segunda parte de la pregunta. Yo sueño
En mis sueños aparece una voz diciendo, la única manera que esto termine es eliminando a quien causa el problema. ¿Será que inconscientemente espera que esta persona sea aniquilada? ¿Esperas que esa persona sea aniquilada? Bueno, vamos a contestar. Estas son dos preguntas interesantes. La primera, ¿se pueden reavivar idiomas hablados en vidas pasadas? En la experiencia, bueno, luego cuando nos reunimos entre terapeutas y compartimos experiencias, a veces platicamos también de estos temas. En mi experiencia personal, yo te diría que sí, se pueden reavivar idiomas que hemos hablado en vidas pasadas si estos son idiomas que todavía se hablan, obviamente. Eso en realidad, pero depende de la necesidad que puedes tener de recordar ese idioma y de la necesidad que considera tu guía espiritual, que es quien tiene las llaves de esos recuerdos, que tú recuerdes ese idioma. A veces podemos haber sido personas literadas, muy importantes, muy capaces, muy inteligentes en otras vidas, pero en esta vida necesitamos aprender la humildad. Y entonces ese tipo de recuerdos se cierran para que yo pueda vivir una vida con menos recursos de conocimiento. Entonces, en ese caso, el guía espiritual nos da permiso para que se pueda recordar ese tipo de cosas. Sin embargo, déjame decirte que si hemos hablado idiomas en una vida pasada, idiomas que todavía se hablan, tendremos mucha facilidad para aprenderlo. Tendremos mucha facilidad. No es necesario tanto que en una hipnosis se nos reviva el idioma. Simplemente acercándonos a ese idioma, escuchando ese idioma, se nos va pegando. Y eso te lo digo por experiencia personal. Aquí me escuchan hablar español, pero yo nunca he estudiado español en mi vida. Esta no es mi lengua. Yo soy italiano, soy madre lengua italiano. Yo aprendí a hablar español a los 32 años porque me enamoré de la mujer de mi vida, que es mexicana. Pero nunca he estudiado español. Es más, con ella nos conocimos en Londres, en Inglaterra, y nos conocimos en inglés, no en español. Para mí el español era chino, no entendía nada. Pero luego simplemente escuchando, se me fue pegando. Y pues aquí me tienen. Claro, después he leído muchos libros, pero nunca he estudiado el idioma en sí, he leído libros. Hoy estoy en una facultad de universidad estudiando también, pero no estoy estudiando el idioma, estoy estudiando otras cosas. Pero este es el español. E igual como el español, se me ha pegado el inglés, el francés, el portugués. Entonces, eso quiere decir que no es que yo sea un genio, para nada, porque no, pero quiere decir que en otras vidas he estado muy cerca de esos idiomas. Claro que si me acerco a un idioma que nunca he hablado, me va a costar mucho trabajo. Ahora, segunda parte de la pregunta. Perdón. Cuando sueñas, aparece una voz que te dice, la única manera que esto termine, te refieres a algún problema, es eliminando a quien causa el problema. Y dices, ¿será que inconscientemente yo espero que esa persona sea aniquilada? No. No. Muchas veces ese tipo de sueños se llaman obsesiones espirituales. Y esa es una cosa que no hemos tratado mucho en Entrégame tus dudas. Y si quieren, el próximo episodio lo podemos tocar. El próximo episodio podemos hablar de espiritualidad. Si gustan, podemos hablar de reencarnación, podemos hablar de enemigos de vidas pasadas, podemos hablar de espíritus que nos están afectando, podemos hablar de espíritus que nos influyen también con las brujerías, podemos hablar de todas esas cosas.
Sucede que cuando nosotros dormimos, tenemos nuestro canal espiritual abierto. Y entonces puede acercarse un espíritu que tiene algunas intenciones específicas y nos está susurrando en el oído: hazle daño a esa persona, elimina a esa persona. Claro que es una venganza de ese espíritu, o contra mí para que yo quede mal, o contra otra persona. Más fácil contra mí para que yo quede mal, porque al final de cuentas, si yo sigo el consejo que me está dando este espíritu, ¿quién se mete en problemas? ¿Quién se mete en líos? Soy yo. Si yo elimino a aquella persona, yo me meto en líos. Así que seguramente me está afectando a mí. Esa es una obsesión espiritual típica. Y es el mismo tipo de obsesiones espirituales que muchos sienten, que dicen: mátate, mátate. No hemos hablado mucho de suicidios. Hay muchas experiencias sobre el tema de suicidios con las terapias en hipnosis introspectiva. Es más, considero que sea una de las mejores en absoluto para eliminar totalmente el deseo suicida y devolver la emoción por la vida. Pero el tema del suicidio lo hemos conocido muy de cerca, tanto con personas que lo han pensado muchas veces o lo han intentado y no lo han logrado, tanto con las personas que lo han logrado, o sea, con espíritus suicidas. Y lo que observamos es que muchas veces, es más, yo diría que en la mayoría de los casos, la causa principal del suicidio es exactamente la obsesión espiritual. Un espíritu que me está diciendo: ya terminaste tu misión acá, ¿para qué estás acá? Ya esa está mejor al otro lado, mátate, mátate. Es reconocible en la persona que está sintiendo eso. Se puede reconocer cuando tenemos un ojo atento a ver determinados detalles, pero esa es una obsesión espiritual. Y luego yo, cuando me suicido, me encuentro en el mundo espiritual con ese tipo que se me está riendo a carcajadas por haber logrado su cometido, y era una broma. Pero quien paga las consecuencias soy yo. Sí, esas son obsesiones espirituales. También lo de esa voz que te dice: elimina la causa. La mente profunda normalmente no da consejos que nos meten en problemas. De hecho, se dice que la noche trae consejo. Piénsalo con una almohada, porque muchas veces cuando nos ponemos ahí en la cama, nuestro subconsciente está trabajando por el bien con nuestro guía espiritual, a no ser de que haya espíritus que andan por ahí metiendo cosas diferentes. A ver, Clau Ramírez, que dice: cuando sueñas y logras hablar otros idiomas, ¿es porque el subconsciente está activo o qué pasa? Mis hijos les pasa que duermen, yo digo están soñando y hablan, pero en idiomas que no conozco. Clau, es el mismo concepto, eso se llama xenoglosia o xenoglosía. Cuando yo estaba haciendo mi servicio militar en Italia, eso fue muy curioso. En Italia antes era obligatorio el servicio militar. Yo hice 1 año de servicio militar. Un amigo mío, bueno, no era tan amigo, era un conocido mío, cuando dormía hablaba en el sueño. Pero ese tipo no hablaba en italiano, hablaba en latín. Hablaba en latín durante la noche. Te daba miedo escucharlo en latín. Se decía todas sus cosas en latín. Es xenoglosía y puede depender de 2 factores o del mismo factor dividido en 2 partes. Claro. Para empezar, para que yo pueda hablar en el sueño, que es una forma de somnambulismo, una forma muy profunda de hipnosis, sumamente profunda de hipnosis, para que yo pueda hablar en el sueño un idioma diferente, es necesario que sí yo lo haya hablado en una vida pasada. Puede ser también muy lejana. Pero también puede depender del hecho de que se acerca un espíritu
que aprovecha el canal. De ese momento hemos dicho que es un momento que el canal puede estar abierto y estar transmitiendo mensajes en su idioma. Pero para que el espíritu pueda hablar su idioma a través de mí, es necesario que yo haya hablado también ese idioma. Así que si tus hijos hablan lenguas diferentes, es porque sí las han hablado en otros tiempos. Cuando tenemos personas que hablan en el sueño, si está un terapeuta al lado de hipnosis regresiva, de hipnosis introspectiva, puede interactuar con el sonámbulo, hacerle recordar vidas pasadas y hacerle una terapia completa con el hecho de que habla en el sueño. Hola Eli Mendoza, qué gusto. Entonces sí, es muy interesante este punto. Entonces, ¿qué opinan si la próxima vez hablamos de esas cosas espirituales? Ahora, hay otra pregunta. Me dicen, ¿es importante para acercarse a una terapia en hipnosis introspectiva que yo crea en las vidas pasadas, en la reencarnación? ¿Qué sucede si yo no creo en la reencarnación? ¿Puedo tener una terapia introspectiva, una terapia de hipnosis introspectiva? Sí, por supuesto. Bueno, la existencia de vidas pasadas ha sido demostrada científicamente, así que, bueno, si no queremos tomar en consideración, y somos libres de hacerlo, por supuesto, pero es lo mismo que Einstein ha hecho la teoría de la relatividad, la ha publicado, muchos científicos la han considerado válida, y pues yo, que no he estudiado nada de todo esto, digo, no, Einstein decía puras bobadas, yo no lo tomo en cuenta. Porque en realidad viene siendo lo mismo. Hay muchos estudios sobre las vidas pasadas, cumplen con mecanismos de lógica, hay pruebas científicas, yo he conocido comprobaciones de vidas pasadas de otro tipo. Inclusive se ha descubierto que, y esto ya lo había mencionado, de una encarnación a otra se pueden compartir las mismas huellas dactilares. Pero somos libres de no creer. ¿Qué sucede si me acerco a una terapia en hipnosis y no creo en las vidas pasadas? Sucede que si tienes que ir a una vida pasada, vas igual a la vida pasada. ¿Por qué jugamos con la fantasía? Y dejamos la fantasía libre. Luego, tal vez no te creas que esa fue una vida pasada, pero ¿qué importa? Lo que importa es que te has curado. Pero también en la mayoría de los casos lo que estamos analizando es la infancia, así que no estamos tocando vidas pasadas. Pero les aseguro que he tenido muchos pacientes hasta hoy que no creían en el mundo espiritual y que no creían en vidas pasadas, pues han tenido igual la terapia. En algunos casos no ha habido necesidad de tocar esos temas, y en otros casos esos temas han salido sin que yo los buscara. Y entonces automáticamente la persona entrando en hipnosis, que no creía en vidas pasadas, se va automáticamente solita a vidas pasadas. Y yo dejo fluir. No es necesario creerlo. Lo que sale, sale. Y lo que existe, existe. A ver, dicen Excelina, me encantaría tomar ese tema del suicidio. Claro, claro. Háganme preguntas sobre el suicidio para la próxima vez, o las ponen acá o nos mandan como mensajes. Me mandan preguntas sobre el suicidio, me mandan preguntas sobre la reencarnación, preguntas sobre la obsesión espiritual, o sea, la influencia de espíritus en mi vida, sobre la influencia de espíritus sobre las enfermedades y los disturbios del cuerpo, porque también eso tenemos. Aquí, como dice Maricelo Rama, sobre espíritus perturbadores. Sí, mándenme puras preguntas de estos, el próximo encuentro, el del martes, lo vamos a hacer sobre ese tipo de espiritualidad. Ahora ya estamos llegando al final, vamos a ver si queda tiempo para otra pregunta. Sí, porque esta está cortita. Recordaré algo de la terapia en hipnosis, si me someto a una terapia, la voy a recordar. Sí.
En realidad nosotros no damos usualmente instrucciones posthipnóticas para no recordar la terapia. A no ser de que haya instrucciones específicas posthipnóticas, la persona recordará parte de la terapia, aunque tiene la sensación de recordar todo. En mi experiencia yo observo que recuerda solo una parte, porque, por ejemplo, normalmente dura una hora, todo entre entrevista y relajación dura aproximadamente 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, pero la relajación, pongamos que sea 1 hora, 1 hora y media, y la persona cuando regresa a la realidad normalmente recuerda media hora, donde terminó la otra hora. Es decir, que cambia la percepción del tiempo. Nuestra mente selecciona lo que quiere recordar o lo que no quiere recordar. Así que muchas cosas se van solitas, y otras se quedan. No hay una regla fija, eso es diferente de una persona a otra, pero normalmente en la mayoría de los casos la persona que toma una terapia de este tipo sí recuerda las cosas importantes y ya. Entonces creo haber contestado bastantes preguntas hoy. Les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Le pido a Alesia que ponga el link una vez más aquí. Le pido que compartan estos videos, que inviten a otras personas a asistir al programa Entrégame tus dudas. Manden preguntas, se las contestarán. Si mandan preguntas en privado me especifican si quieren que se use su nombre o no, o un seudónimo como lo hemos hecho hoy. Y ya. Entonces, el próximo encuentro será el martes. Vamos a ver qué fecha es el martes. El martes 16 de junio, siempre a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Les mando un grandísimo abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego.